¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, esta edición AM para comenzar este día viernes al cierre de la semana. Estamos listos para partir esta revisión de cada mañana. Gracias por estar con nosotros a esta hora, 8:01 en vivo, por supuesto, y en esta transmisión multiplataforma de CNN Chile Radio. Vamos de inmediato a revisar los indicadores con los que partimos cada mañana, los temas más importantes del día. Los comenzamos con la revisión de los números que reflejan qué es lo que está ocurriendo en los mercados a nivel local. Ayer, el indicador selectivo de acciones, el IPSA, tuvo un retroceso de 0,44% y llegó a los 8.899 puntos. Bien relevante este retroceso porque ratifica una cierta tendencia a la baja en el mercado bursátil local. Ya perdió los 9.000 puntos el indicador selectivo de acciones después de una semana en la que se han registrado varias caídas consecutivas, y de esa manera entonces llegó a estos niveles, empujada en parte por la caída de las acciones de nitratos, más de 7%, CCU más de 2%, también CMPC en una medida similar, Maciza 2,3% y Manquehue 2,2% entre las caídas más relevantes. Por el contrario, ayer hubo una acción en particular que subió mucho, la de Entel, que ganó más de 9,7% en la sesión de este jueves. Y a propósito de un asunto de negocios que la vincula directamente, ya lo vamos a estar abordando en unos minutos acá en Agenda Económica. En el tipo de cambio, en tanto, el alza de ayer llevó el tipo de cambio a 962 pesos en el mercado local. Y por último, la UEF tiene para el día de hoy un valor de 39.485 pesos, se mantiene en esos niveles durante las últimas semanas, producto del último IPC que fue de cero. Vamos a otro de los indicadores del día, revisemos también lo que está ocurriendo afuera en los mercados a nivel internacional, partiendo por Estados Unidos, donde todo ha girado en torno a las decisiones del gobierno de Estados Unidos y al eventual cierre que podía afectar a aquella economía. 0,06% de subida para las acciones en la bolsa de Wall Street, en particular el indicador selectivo que es el Standard & Poor's, mientras que otros indicadores allí en la misma bolsa tuvieron rendimiento también favorable, el Dow Jones y el Nasdaq. A esta hora suben las bolsas en Europa y en Asia también tuvieron un cierre positivo, incluso en Japón bordeando el 2%, bien fuerte el repunte para ese indicador en particular. El cobre, por otra parte, está subiendo con mucha fuerza, llega a $4.96, vuelve a acercarse a aquellos niveles históricos que ya había marcado a comienzos de este año en medio del contexto de la guerra arancelaria. Recordarán ustedes, llegó a superar los $5 la libra y bueno, ahora no está todavía en esos niveles récords de 5.57, pero sí está acercándose a superar esa frontera de los $5 por libra. Buena noticia desde el punto de vista de las arcas fiscales chilenas, como siempre enfatizamos en ese punto por el peso que tiene específicamente dentro de la canasta exportadora nacional. Y el petróleo, por otra parte, recupera algo de terreno en torno a los $60 el barril. Detalles de los mercados a nivel internacional que revisamos a esta hora de la mañana, 8:04. Bien, nos vamos a las portadas entonces. Vamos a ir a revisar los titulares de los medios nacionales que traen focos distintos, pero en torno a la discusión presupuestaria que se abrió esta semana con la propuesta que ha hecho el gobierno, el proyecto de ley que ya ingresó al Congreso y que comienza su trámite. Son tres focos distintos de los medios principales. Vamos a partir por el diario El Mercurio y echamos un vistazo de inmediato entonces a lo que trae para el día de hoy. Se acrecientan dudas en el Congreso y entre los expertos, dicen en El Mercurio, tras las proyecciones de ingresos fiscales del gobierno del presidente Boric. Así lo destaca en su portada del Cuerpo de Economía y Negocios, el Cuerpo B. Se calcula que este ítem para el próximo año está sobreestimado en torno a $1.800 millones, lo que forzaría entonces a un ajuste del gasto, lo que destaca el diario El Mercurio. Entre los legisladores de oposición hay suspicacia por el alza de 7,7% en la recaudación de largo plazo. Bueno, hay varias formas de analizar qué es lo que está ocurriendo en la discusión presupuestaria. Uno tiene que ver con las estimaciones de ingreso que está haciendo el gobierno y que, según muchos críticos, es uno de los puntos débiles de los presupuestos que ha elaborado la administración del presidente Boric. ¿Cuánto estiman que va a recaudar el Estado en determinado periodo de tiempo? Es un asunto que ha estado en el centro del debate. El Ejecutivo recordó que las cifras son revisadas por el Consejo Fiscal Autónomo, decía en el argumento ayer desde el gobierno. Fíjense que en la recaudación aparece como un asunto bien relevante porque es en función de esa estimación que luego se realiza la proyección de gasto.
cuánto voy a poder gastar va a depender de cuánto pueda recaudar. Si no se cumple la meta de recaudación, evidentemente eso tiene una repercusión y es lo que destaca aquí en su titular principal, el Mercurio. El ministro Grau, en tanto, decía que ya habíamos dicho que el déficit podía ser mayor si no se aprobaban leyes. Esa narrativa se empieza a instalar ya en el gobierno en esta discusión. Lo vamos a revisar luego en algunas declaraciones que hicieron autoridades ayer. Y si bajamos un poco, podríamos ver también el segundo titular que está vinculado a esto, que tiene que ver con aquellas áreas del Estado en las que se hicieron recortes más profundos. Se empieza a conocer ese desglose y el detalle. Y en el área del Ministerio de Obras Públicas, el segmento de concesiones y vialidad sufrió una rebaja de 700 millones de dólares, con los mayores retrocesos en el presupuesto para 2026 dentro del ministerio. Y el sector de la construcción dice que es una mala señal por las necesidades de inversión que necesita el país. Eso es lo que destaca también en otro de los titulares el Mercurio en su edición de hoy, 8,7. Nos vamos ahora al diario Pulso. Echemos un vistazo también a la portada de este otro medio de circulación nacional, con la portada que pone el foco también en otro ámbito dentro de la misma discusión presupuestaria. La administración Boric deja casi sin holgura fiscal al próximo gobierno. Expertos ven escenario aún peor, dicen, respecto a la ley de presupuesto 2026. Es otra de las discusiones, tiene que ver con cuánto espacio va a tener la próxima administración para poder ejecutar su propio plan de gobierno en el fondo, ¿no? Lo que se ha discutido como esta glosa republicana y las holguras que tienen para poder modificar algunos de estos espacios. Lo que dice el diario Pulso es que el gobierno fijó una ruta para que se llegue al balance estructural en 2029, pero para lograrlo estableció supuestos que para algunos expertos son difíciles de cumplir. Por ejemplo, que la proyección del déficit fiscal estructural este año sea de 2,2%, pero hay otras, como que el alza promedio de los próximos años del gasto público sea de solo 0,5%. Y ese es otro objeto de crítica entonces de algunos expertos que están entrevistados por el diario La Tercera y que revisamos a esta hora en su titular. Veamos también otro de los temas que trae en su portada, un poco más abajo. Destacamos también dentro de los asuntos que trae Diario Pulso destacados en su portada para el día de hoy, lo que vamos a revisar pronto, que tiene que ver con la implementación del cobro de IVA para plataformas internacionales. Son 9 las que ya se han inscrito en el Servicio de Impuestos Internos para hacer este nuevo cobro que ha establecido la legislación tributaria nacional. Y por último, destacamos también que en el primer análisis del Fondo de Administración Previsional al manejo de riesgos financieros de los recursos que debe gestionar ya está listo y lo trae también el diario Pulso. Y a propósito de pensiones, los fondos A y B, en otro titular, anotan su mejor desempeño en 16 años, en lo que va de 2025, así lo destaca Pulso esta mañana. 8,9, por último nos vamos al diario financiero, rápidamente revisamos el otro titular vinculado a la ley de presupuesto. El tema es monotemático quizás en esta semana, pero es sumamente importante y los tres medios destacan aspectos distintos. Deuda de arrastre en el Estado levanta alertas. La cifra se triplica en 10 años por educación, lo destaca Diario Financiero. Mucho se ha discutido sobre este tema, el foco puesto en el Ministerio de Vivienda en particular, pero son distintos servicios que tienen que ver deudas asociadas a pagos por bienes y servicios contratados por entes del sector público que fueron recepcionados pero que no alcanzan a ser pagados en el año respectivo. A eso se refiere con esta deuda de arrastre y que ha ido subiendo, como decíamos, según el Diario Financiero, en los últimos 10 años. El apellido técnico de esta deuda es flotante, pero como aparece por debajo de la línea, no se refleja en los acumulados ni en la deuda total del Estado, y eso es lo que puede generar preocupación. En el caso del MIMBU, el más sintomático, el que abrió todo este debate, el ministro Monte decía que la deuda podía llegar a cerca de 130 millones de dólares, lejos, dice, de los más de 1.000 millones de dólares que estimaban en el sector privado. Otro tema entonces que trae DF para el día de hoy. Otro titular importante respecto al subsidio a la tasa de interés hipotecaria. Podría agotarse a mediados del 2026, dice el Diario Financiero, un año antes del plazo fijado por ley. Ya se han aprobado 13.000 solicitudes, lo destaca así DF en su titular de hoy, 8 de la mañana con 10 minutos. Bien, nos vamos entonces a revisar ahora el detalle de estas informaciones, escuchando a algunos de los protagonistas de la discusión de presupuesto en particular que recién comienza. Luego habrá espacio para escuchar a los parlamentarios, pero desde el punto de vista técnico ya se han ido planteando
algunas definiciones bien relevantes. Y ayer, como les decíamos, el gobierno va estructurando cuál es la narrativa que ha buscado para poder enfrentar las críticas a propósito de la propuesta presupuestaria. Los focos de crítica tienen que ver básicamente con que este año nuevamente no se va a cumplir con la meta de déficit estructural. Se había comprometido un 1,6% y llegará al 2,2%. Que hay un problema en el cálculo que ha hecho la Dirección de Presupuestos sucesivamente en los últimos años sobre la estimación de ingresos del Estado y que está dejando poco margen para el gobierno entrante. Algunos de los focos de crítica entonces que ha recibido ya la ley de presupuesto 2026. Y la narrativa del gobierno tiene que ver fundamentalmente con que los problemas de ingreso que ha tenido el Estado en los últimos años están asociados directamente a un asunto legislativo. El propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, lo destacaba de esa forma, asegurando que acá se había hecho una advertencia ya, que los déficits podían ser mayores a los que se habían proyectado originalmente porque no se habían aprobado algunas leyes. De hecho, este año, recordemos, el gobierno ha ido corrigiendo sucesivamente al alza el déficit fiscal. Había partido con un compromiso de un 1,1%. Luego lo actualizó a un 1,6% y posteriormente, ya hacia el segundo trimestre, a un 1,8% de déficit. Bueno, en la ley de presupuesto estima que el déficit alcanzará finalmente un 2,2% del PIB, o sea, el doble de lo original. Y hay una explicación, dicen desde el gobierno, bien importante para esto. Escuchemos a Heidi Berner, la subsecretaria de Hacienda, que ayer entregó una explicación respecto a por qué no se ha ido cumpliendo con las metas propuestas inicialmente. No se debe a las proyecciones de ingresos que vienen por el lado del IVA o el impuesto a la renta, sino que se deben principalmente a dos razones. La primera es que se sacó de la proyección la aprobación de medidas correctivas que obedecían a temas legislativos, que eso equivale a 0,3% del PIB. Y esas medidas correctivas requerían del apoyo tanto del Congreso como del Ejecutivo. Y lo segundo más bien tiene que ver con ingresos del cobre por una menor producción. Ahí está entonces la visión desde el gobierno, algunos aspectos legislativos, el que no se hayan aprobado ciertos asuntos relacionados al cumplimiento tributario como uno de los factores que explicaría entonces este déficit. Ahora, los que plantean sus críticas dicen que el déficit es mucho más grande que aquellas medidas que efectivamente no fueron aprobadas y plantean su crítica directamente a la Dirección de Presupuestos y al rol que ha tenido para estimar los ingresos del Estado. Y ha habido un desvío bien relevante. No es que otras veces no haya ocurrido ese desvío, enfatizan los técnicos, sino que más bien en esta ocasión, y no solo este año 2022, sino que los últimos 3 años, los desvíos de lo proyectado son muy, muy grandes y eso redunda entonces en un déficit mayor. Escuchemos a Juan Pablo Medina, quien abordaba también este tema, es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, integrante del Grupo de Política Monetaria. Uno de los factores como que han sido determinantes ha sido una sobreproyección de los ingresos efectivos, ¿ya? Porque en el fondo como el presupuesto se hace con proyecciones para los ingresos efectivos y después se hace una estimación de los ingresos estructurales con esa proyección de ingresos efectivos, se trata de ajustar la meta del gasto público para que se cumpla la meta del balance estructural. Hay riesgos, sí, los riesgos de incumplimiento han aumentado dado el contexto de que se ha dado incumplimiento en un contexto de no crisis económica. Desviarse en un contexto no de crisis es algo relativamente complejo. Y ese es otro de los asuntos que se ha puesto énfasis también, el hecho de que este gobierno haya tenido que enfrentar una situación de regularización de la economía, de normalización del gasto en su primer año, pero que luego no ha tenido un escenario de crisis al estilo de la pandemia, por ejemplo, que sí forzó a gastos extraordinarios en ese contexto. Otro aspecto de la crítica que se ha planteado. Al respecto, Cristina Torres, exdirectora de Presupuestos, académica de la Universidad San Sebastián, también entregaba su visión respecto a las estimaciones que se han hecho y al efecto que eso está teniendo en los cálculos sobre cuánto es posible gastar en el Estado. Escuchemos porque tiene efectos también en lo que vendrá en 2026 y de ahí en adelante. El problema no se ha dado con la estimación inicial, sino con ir incorporando a tiempo los resultados de la recaudación fiscal en la actualización de las proyecciones del Ministerio de Hacienda.
De esta forma, al no recoger a tiempo, se ha producido un rezago y la autoridad finalmente ha visto una distancia entre lo que proyectaba y finalmente el resultado que se da. Del 2025 va a concluir no una meta que está fijada por decreto de política fiscal en menos 1,6%, sino que nos vamos a trasladar a un menos 2,2% de déficit fiscal, que va a ser la nueva, en el fondo, el resultado de este año. Eso hace que la base esté deteriorada y, por tanto, el próximo año partimos de un escalón más abajo, lo que pone en absoluto riesgo el cumplimiento del objetivo de menos 1,1%. Ahí estaba entonces otra de las visiones del análisis técnico que se ha hecho durante estos días sobre los riesgos también que suponen para el próximo gobierno en el cumplimiento de las metas que se han ido estableciendo ya en esta ley de presupuesto 2026. Será seguro tema de debate político también en el Congreso, donde comienza la tramitación y donde ya hay ideas también para, por ejemplo, generar más espacio de holgura para que el próximo gobierno pueda realizar cambios también en función de sus propios objetivos. Bueno, y a propósito de esto, 8,17, se ha hablado mucho también del impacto que esto ha tenido, el déficit acumulado año a año en la deuda pública. Ese es el tema de fondo. Si el Estado no es capaz de generar los ingresos suficientes para cubrir sus gastos, eso se va traduciendo en deuda. Y en la medida que se acumulan déficits consecutivos, como ha ocurrido ya en casi los últimos 15 años, bueno, la deuda evidentemente va subiendo. En el caso de Chile ha llegado ya a bordear el 42% en los últimos antecedentes, y así va a cerrar probablemente este 2025. El asunto preocupa más que por el nivel de la deuda, por la tendencia que está tomando y que pueda seguir al alza. Sin embargo, desde la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, que es una de las más importantes a nivel mundial, que establece la nota de crédito que tiene un país, es decir, qué tan riesgoso es o no, mantuvieron la calificación de riesgo de Chile en el nivel A- dentro de su propia escala. Escuchemos a Richard Francis. Bien interesante lo que plantea el codirector de calificación de América de Fitch Ratings a propósito de esta mantención que hizo sobre la situación chilena. Interesante su diagnóstico, sobre todo por la visión más cauta que tienen también de los niveles de deuda en Chile. Esto fue lo que dijo. Estamos en línea con el gobierno ahora. Tenemos un déficit fiscal de 2,2% este año. Entonces, por eso estamos afirmando la clasificación. Y la deuda en términos de PIB en el caso de Chile todavía sigue bastante bajo en términos de la categoría A. El tema de gobernanza, el tema de la fortaleza de las instituciones, eso es algo que apoya la clasificación de Chile, que es el más alto en América Latina. Es bastante difícil en el caso de Chile llegar a un déficit fiscal mucho por debajo de 2%. Entonces, yo pienso que ahora el gobierno es un poco más realista con los pronósticos. Cambiamos de tema, 8,19. Dejemos de lado los asuntos fiscales para ir a otro tema bien relevante y que seguro va a impactar a muchos de los consumidores que están acostumbrados a hacer compras a través de plataformas electrónicas, porque comienza ya el proceso de implementación del pago de IVA asociado a las compras de productos en estas tiendas electrónicas extranjeras por debajo de los $50, de los $500. Esta es una noticia bien relevante porque a partir de este mes el e-commerce empieza a pagar un impuesto del que estaba exento hasta ahora por el monto involucrado. Bueno, la nueva norma estimula que todas las compras de bienes de bajo valor, es decir, por un monto igual o inferior a $500, deberán pagar el impuesto de 19% que contempla el IVA y quedarían exentas de aranceles aduaneros. De esa manera entonces se termina con la exención que había para los productos por debajo de los $41. Uno los podía importar, los compraba a través de estos sitios web y solo pagaba el gasto de envío, pero no otros impuestos al momento de entrar a Chile. Bueno, esa situación cambia ahora. El tema es que el Servicio de Impuestos Internos abrió un espacio para que las empresas se hicieran cargo del pago de ese IVA. ¿Cómo? Tenían que registrarse y ya comenzó ese proceso. AliExpress, Amazon, Shein, entre otras, son las empresas que ya han comenzado a incorporarse a este listado para de esa manera llevar adelante el pago del IVA directamente ante el Estado, hacerse cargo en definitiva de ese pago. Temu también ya está dentro de estas compañías, Shopee, entre otras, son 9 en total.
y de esa manera el pago de IVA no queda en manos del consumidor, sino directamente de la empresa que se hace cargo. El proceso es más expedito de esa manera, más fácil para el comprador, pero de todas maneras garantiza el cumplimiento de este pago, que va a significar una fuente de ingresos bien relevante para nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa, 8 de la mañana con 21 minutos. Vamos al corte y ya volvemos con más de Agenda Económica M. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos y vamos a conversar de un tema interesante porque el gobierno regional de Aysén ha organizado un evento acá en Santiago con el objetivo de atraer inversiones para esa región, similar al Chile Day, por ejemplo, que se hace en distintas partes del mundo para atraer inversión a nuestro país. Bueno, desde la región del sur buscan generar un espacio también de atracción en distintos sectores para llevar inversión fresca a esa región del extremo austral. Vamos a conversar del evento que se va a desarrollar el día de hoy y para eso nos acompaña el gobernador de la región de Aysén, Marcelo Santana. ¿Cómo está, gobernador? Gracias por el contacto. Muy buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Gobernador, bueno, bien importante este evento para generar atracciones. Lo encuentro novedoso, además, también que las regiones estén buscando espacios activos donde mostrar las bondades que tiene la región y aquellos sectores en los que son más fuertes para que llegue inversión nueva y por ende actividad económica a la región. Cuéntenos cuál es el objetivo de este evento, de dónde nace esta iniciativa. Bueno, Sebastián, este evento es gracias a un esfuerzo mancomunado entre los gremios productivos de la región de Aysén y el gobierno regional. Estamos hoy día acá en el Palacio Bruna, cerquita del Parque Forestal. Estamos desarrollando, como tú ves atrás mío, ya hay harto movimiento. Lo que queremos es abrir Aysén a nuevas oportunidades de inversión, teniendo en consideración todo el potencial que tiene nuestra región. Claro que sí. Y decirles que... Sí, gobernador, y en ese sentido, ¿cuáles son los sectores económicos más fuertes de Aysén hoy día para los inversionistas? Bueno, hoy día nosotros tenemos dos sectores que son prominentes, que uno es la acuicultura y la pesca, que representa el 30% de nuestro Producto Interno Regional, y el turismo, que se ha ido ganando espacios importantes. El año pasado representó el 10% de todo lo que se produce en la región de Aysén. Por lo tanto, te diría yo que esos son los dos grandes elementos que hoy día conforman nuestra matriz productiva, pero estamos abiertos, ¿cierto?, al desarrollo, a la innovación, al talento que queremos atraer a Aysén. Claro que sí. Gobernador, en ese sentido, ¿qué desafíos cree usted que son los más importantes que tiene la región para seguir potenciando este tipo de sectores, la acuicultura y pesca y el turismo, por ejemplo, ya que son los más fuertes? Bueno, la conectividad siempre es un desafío en toda la macrozona sur austral de nuestro país, desde Palena, en la región de los lagos, hasta Magallanes. Yo te diría que ese es un gran desafío. Hoy día, con la implementación de una nueva normativa de los sistemas medianos energéticos, también tenemos la posibilidad de abrir la inversión hacia la energía, que es siempre un talón de Aquiles en la zona más extrema. Yo te diría que esas son las dos grandes brechas que hoy día se concitan en la zona sur de nuestro país, particularmente en la región de Aysén. Pero tenemos muchas oportunidades, entre ellos, por ejemplo, la seguridad. Nosotros, afortunadamente, no tenemos grandes hechos delictuales que lamentar permanentemente, como desafortunadamente ocurre en el resto del país. Tenemos la capacidad también de tener una región vasta de 108.000 kilómetros cuadrados. Esto es prácticamente ir de Santiago a Osorno. Sí. Son dimensiones, ¿cierto?, que probablemente para la gente que vive en el centro del país no están acostumbradas a tener. Pero nosotros creemos además que hay mucho talento y hay mucha posibilidad de hacer cosas innovadoras en la región de Aysén, aprovechando nuestros recursos naturales y aprovechando también la belleza de nuestros paisajes. Claro que sí. Gobernador, revisaba los datos del Banco Central correspondiente a las cuentas al informe del PIB regional que sacó hace algunos días atrás. Y en el segundo trimestre de este año, la región de Aysén logró un crecimiento de 8,9%, solo superado por Atacama, que creció más de un 12%, ya en niveles excepcionales, pero son números muy superiores al promedio nacional. Y son números muy buenos que reflejan también lo que pasó por lo menos en esta segunda parte del año, en el segundo trimestre en particular. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en la zona desde el punto de vista entonces del dinamismo económico?
Y qué bueno que haya sido así, porque el año pasado fuimos una de las 2 regiones en Chile que decreció en términos de Producto Interno. Y ese es nuestro gran desafío, crecer al menos al 4% anual, generar 10.000 empleos en los próximos 4 años. Y lo que está ocurriendo hoy día es que se han ido reactivando algunas inversiones, sobre todo en materia acuícola. De la misma manera ha aumentado el consumo interno en nuestra región y hemos tenido una primavera, por decirlo así, Sebastián, con respecto al turismo. Aumentamos un 42% la visitación con respecto al año pasado y eso ha generado una movilidad económica interna muy, muy importante. Y lo otro que está ocurriendo es que se están retomando las grandes obras de inversión, sobre todo en lo que tiene que ver Carretera Austral, que había estado parado durante los últimos 3 años. Se han ido retomando y hacia fines de año vamos a tener 5 contratos al menos en ejecución y eso significa una inyección de al menos $100 millones solo en la construcción de Carretera Austral. Buena noticia. Gobernador, bueno, hablábamos de acuicultura y pesca y turismo como los 2 sectores fuertes, pero si usted hiciera una proyección hacia adelante de lo que puede ofrecerse a los inversionistas que están interesados en llevar proyectos allá, ¿qué otros sectores podrían tomar más fuerza y complementar estos que ya mencionábamos? ¿O qué variantes quizás dentro del turismo, apuntando al turismo sustentable, por ejemplo? ¿Hacia dónde van las fortalezas que puede ofrecer Aysén a ojos de los inversionistas nuevos? Nosotros creemos que el desarrollo de la energía renovable no convencional es un espacio de crecimiento económico para nuestra región. Asimismo, aprovechar las facilidades tributarias que tenemos, por ejemplo, en una zona franca que no se ha explotado en Aysén. Recordar, Sebastián, que nuestro país tiene 3 zonas francas, Magallanes, ¿cierto? Iquique en el norte y Aysén. Y Aysén, ¿cierto?, una zona franca que está creada hace 12 años y todavía no entra en operación, no se ha licitado. Entonces estamos conversando con la subsecretaria Heidi Werner para que se abra el proceso de licitación y sea ahí una posibilidad también de crecimiento, sobre todo asociado a lo que la zona franca hoy día son en el mundo, son espacios de inversión, sobre todo en materia de servicios tecnológicos, de innovación, y nosotros esperamos que esta zona franca también confluya hacia esos nuevos horizontes que se están abriendo. Y por supuesto, el turismo asociado a las áreas silvestres protegidas. Nosotros, claro que sí, desde el gobierno regional, proyectamos una inversión de $45 millones en nuestros parques nacionales para generar infraestructura habilitante para el desarrollo turístico. Creemos también que abrirse a espacios de desarrollo de proyectos inmobiliarios turísticos pudieran ser una alternativa de inversión en nuestra región. Gobernador, muchas gracias por el contacto esta mañana. Una última pregunta muy breve. Hay una situación climática bien importante allá en la región de Aysén a propósito de un sistema frontal. Se ha decretado alerta roja en algunas zonas. ¿Qué nos puede contar como última actualización para cerrar la conversación, gobernador? Efectivamente, la zona de Capitán Prat, donde está Cochrane, Tortel, Villa O'Higgins, ha estado siendo azotada por intensa lluvia durante los últimos 3 días, lo que ha significado cortes de camino, inundación de algunos predios agrícolas. Afortunadamente no hay desgracias personales aún, pero sí ya nos han reportado durante la mañana desgracias materiales. Estamos esperando la evaluación para ver cómo el gobierno regional, ¿cierto?, puede confluir con recursos para ir en ayuda de los damnificados. ¿Tiene una cuantificación del número de damnificados hasta ahora, gobernador? No la tengo, Sebastián. Esa noticia se está desarrollando. Hasta recién hoy día en la mañana se ha podido acceder a algunos sectores porque la lluvia no ha cesado desde antes de ayer. Por lo tanto, algunos sectores y algunas comunas todavía están inaccesibles. Bien, gobernador, gracias nuevamente por el contacto. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Sebastián. 8:32. De esta manera cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Comenzamos CNN Chile Radio en unos minutos en nuestra transmisión multiplataforma. Que tengan un buen día.